los ojos, abre el corazón, siente aquello que no ves, está ahí y tiene cosas que contarte. Somos Marta y María. Bienvenido, bienvenida a tu podcast, Invisible a los ojos. donde podrás profundizar en tu sentir interior y el regalo que la vida guarda para ti. ¡Empezamos! Hola María, ¿cómo estás? Hola Marta, ¿qué tal? Bueno, pues yo Pues aquí con la vida, bien, ahora mismo muy a gusto, con muchas ganas y con muchas ganas de escuchar, de encontrarnos y bueno, ¿y tú qué sí, tal? Porque ya aparecemos tres en pantalla, pero ¿tú qué tal estás? sí. Yo estoy bien, ya por fin llegó el calorcito, se pasó el frío y las lluvias y bueno, pues muy contenta y muy feliz de tener aquí a nuestra invitada de hoy. Ujú, sí. ¿Quién es? Hola Jenny, Cuéntanos. Hola, ¿cómo hola estás? María, hola Marta, ¿qué tal? Yo contenta de estar aquí hoy Muy con bien, vosotras. Muchas me gracias por alegro un invitarme. montón. Gracias a ti. Bueno, pues tenemos a Jennifer Álvaro Duarte, que ella es astróloga con enfoque psicológico evolutivo, especializada en astrología infantil e hipnosis clínica emocional. También combina la astrología con hipnosis y la sanación energética, trabajando de forma holística para ayudarnos a comprender nuestros procesos, liberar bloqueos y reconectar con nuestra esencia. Así que bienvenida, Jenny. Es un placer tenerte con nosotras. Placer es mío, muchísimas gracias. Bueno, wow, vaya mezcla tan potente, astrología, hipnosis, me parece espectacular y sobre todo, pues que pueda ser unos complementos que acompañan y suman mucho al proceso de las personas. Es maravilloso. Mm, Bueno, Jenny, Sí, pues en sí. primer lugar queríamos preguntarte cómo llegó la astrología a ti. eh, me lo han preguntado muchas veces porque di un giro muy grande en mi vida, entonces es siempre como, ¿pero por qué la astrología? ¿Cómo ha llegado? ¿No? Y la verdad es que en el momento yo no fui consciente de ello. Sí tengo, recuerdo que amigas ya se habían hecho la carta hace años y era algo como siempre, en algún momento me lo haré, en algún momento me lo haré. Pero realmente echando la vista atrás y ahora entendiendo la astrología, realmente era parte de mi destino, era parte de lo que venía a hacer. Vamos a entrar aquí ya en materia. No quiero que sea muy denso, pero realmente Estupendo, como estupendo. Adelante. A nosotras nos encantan las profundidades. eh, cuando se dan los eclipses tocan puntos matemáticos que están en todas nuestras cartas, ¿no? Que es el nodo norte y el nodo sur. El nodo norte es hacia dónde vamos y el nodo sur es desde dónde venimos. Siempre nuestra carta están en un eje. En mi caso están en el eje Aries-Libra. Así que cuando hace 2 años se dieron los eclipses, el primer eclipse de Sol tocando el punto matemático del nodo norte, que era Aries, que se da cada 18 años y medio, claro, a mí ahí yo no fui consciente, pero empecé a estudiar astrología, empecé a interesarme, empecé a mirar en internet cosas, empecé a descifrar la carta, me metí de lleno. Después también, mirando, en ese momento no sabía que era porque tocaba ese punto matemático, yo estaba en lo básico, Sol, Luna, Ascendente y poco más. Después fui consciente que realmente, pues eso, seguramente no, la certeza que tengo es que era parte de lo que venía a hacer porque realmente eh, cuando pasan los eclipses no somos, pasan cosas en la vida que no esperábamos muchas veces, ¿no? Y realmente nos pone en el destino, en el camino hacia donde venimos, hacia donde vamos realmente, ¿no? Y ese fue mi caso, tocó eso y después también tocó, era el primer momento en que Plutón entraba en Acuario, que después se devolvió a Capricornio, se volvió a entrar, se volvió a salir, pero la primera vez que tocó Plutón en Acuario eh, fue eso, fue esa mezcla potente que tocó varios puntos en mi carta que fue como, ¡boom! Astrología es tu Qué camino bueno. y no estás haciendo lo que viniste a hacer, así que te lo ponemos ahí para que empieces de alguna forma. Que ya Qué bueno. fuera de la mirada astrológica había una parte intuitiva también en ti, ¿no? O sea, quiero decir, a veces nos pasan cosas por al lado y si yo no estoy perceptiva, si no estoy atenta, igual el tren pasa. Y pues lo he olido, pero bueno, hay algo también de Mm, la intuición de uno
que ahí se te Sí, estaría moviendo a mm, ti. O claro, comodidad, o resonancia de bienestar. Alineada, ¿no? Estaba Sí. alineada ahí con la sí, vibración. realmente no, yo no era consciente de que este iba a ser, de que yo me iba a dedicar a ello. Era como, en ese momento, pues yo empecé como a ver, era como un momento de decir, me apetece ahora, y entonces empecé a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que, cómo me siento, intentar entenderme de alguna forma, ¿no? Y conocí, pues eso, amigas habían hecho su carta hace muchísimo tiempo y era algo como, bueno, en algún momento pues le pediré a una astróloga que me la haga y tal. Y yo empecé ahí como, me meto de cabeza, no estaba estudiando, era todo de forma autodidacta al principio, y cuando me di cuenta era como, wow, soy capaz de entender este lenguaje simbólico sin haberlo estudiado, cuando muchas personas pues llevan años estudiando astrología para poder hacer una lectura de carta. Después, más adelante, a través de hipnosis regresiva y tal, me di cuenta de que esto ya me viene de otra vida y de que realmente era un recordar y no un aprender de cero, ¿no? Entonces es como Ujú. todo empieza a tomar sentido de alguna forma. Ujú. Qué bueno. Y para los que nos puedan estar escuchando, ¿qué es esto de la carta? La carta es una fotografía del cielo en el momento en que nacemos. Tenemos en cuenta la hora, el lugar y el día de nacimiento, y desde ahí pues se forma un mapa con los planetas y con puntos matemáticos en el cielo también, así como podemos ver también incluso asteroides y todo. Eso es. Ujú. Genial, gracias María, Para porque yo que no he traído ninguna. esta en realidad es la no mía, porque era mía, pero hasta que descubrí que mi hora de nacimiento era otra. Así que, Vale. pero bueno, para que la gente tenga ahí un poquito la representación de cómo es esto, ¿no? Eso es, eso es. Gracias. Entonces son como, pues hay muchas cosas y hay muchos enfoques en la astrología, ¿no? El mío es psicológico evolutivo porque creo que, eh, no sé, no me gusta la determinista, no me gusta tanto pues la tradicional desde ahí, sino ver qué es lo que se regala y desde dónde partimos para poder evolucionar, ¿no? Entonces vemos un poco cuál es nuestra personalidad, cuál es nuestro mundo emocional, cómo reaccionamos cuando pues algo no va como nosotros queremos, ¿no? Y cómo eso va condicionando, ¿no? Pues nuestras relaciones, los vínculos, desde dónde amamos, cómo Ujú, necesitamos ser amados nosotros también, ¿no? Desde dónde tomamos acción, y después se pueden ver pues las heridas, traumas, pues cositas que a lo mejor son mochilitas que cargamos y que no nos damos cuenta, o sí nos damos cuenta y pensamos que son pesos pesados y podemos verlos desde ujú, otro lugar, porque muchas veces si los sanamos podemos ayudar a otros a sanar esas mismas heridas, desbloquear a lo mejor pues creencias o traumas familiares. Muchas veces también, por ejemplo, Lilith es una de las heridas que veo mucho en personas de la misma familia, ¿no? Como se repite, porque es un patrón, normalmente es una herida que traemos de linaje. Entonces, pues eso, mujeres a lo mejor que no han podido hablar porque tenían pues eso que callar, o que han tenido pues ahí pues que han sido reprimidas de alguna forma, y lo podemos ver en generaciones tras generaciones de la misma familia, y cuando somos conscientes de alguna forma la liberamos, ¿no? Y podemos trabajarlas. Mm. Sí, yo qué bueno. escuchándote un poco me viene pues este principio, ¿no? De cómo es arriba es abajo, solo que también metiendo este punto evolutivo, esta mirada quizá de nuevo, de muy nuevo paradigma para mirar todo este campo espiritual, no solamente la astrología, podríamos extrapolarlo a muchas prácticas. Eh, claro, cómo no es determinante, ¿no? Para que tampoco nos encerremos en que esto es así y como lo dice el cielo es así, pero es que hay muchas cosas funcionando y hay gente, bueno, hay grandes intelectuales de nuestra historia que han trascendido su propia carta, ¿no? Entonces, bueno, si nos cuentan un Justo, poquito por ahí también, por fin. justo sí. Iba a preguntar eso, ¿no? Como si pudiéramos trascender nuestra carta, ¿no? Para no quedarnos en, es que yo soy así, ¿no? Que al final Totalmente. es lo Totalmente. que... Es que nacemos así a lo mejor porque porque necesitamos tener ciertas vivencias, ¿no? Pero no nos tenemos que Ujú, quedar siempre en el dolor, sino venimos aquí para vivir y ser felices, no para vivir en una cárcel. Es una escuela para mí la vida, ¿no? ujú, Entonces, realmente es como vengo con este mapa porque necesito trascender ciertos patrones, ciertos dolores, ciertas circunstancias que me ha tocado vivir, y realmente quedarse en el soy así, pues no te ayuda. Al final te deja en ujú. un lugar de Claro, víctima es en vez de realmente tomar la limitado vida también. para evolucionar, ¿no? Eso es. Mm. Muy bien.
Sí, además antes has dicho una cosa muy interesante, porque yo creo que para la astrología es una gran desconocida en sus profundidades. La gente se queda con el horóscopo de la revista, ¿no? O nuestros adolescentes, o yo de adolescente, que me encantaba leer el horóscopo de la revista, pero nunca pasaba lo que ponía en mi signo. O sea, quiero decir que no encontraba Claro, relación ninguna. Y a la medida que también pues fui conociendo un poquito más, claro, pues ese mapa no tiene un punto, ¿no? O no tiene tres puntos, como has dicho tú antes, Sol, Luna y Ascendente, sino es que hay una complejidad que es que cuenta hasta el grado en el que está X planeta, o sea, hay una combinación matemática, no sé, universal profunda que, bueno, que yo creo que incluso en cualquier punto siempre puedes rascar un poquito más, aunque ya sepas algunas cositas así superficiales, pero siempre hay como más información, ¿no? Totalmente, sí, sí, porque al final la carta yo siempre cuando la hago me gusta entregarla por escrito también, porque al final es algo que te acompaña de por vida. Y ahora a lo mejor tomas ciertas cosas de la carta, pero más adelante vas a tomar otras. Y en relación a los signos del horóscopo y todo esto es que es total, porque al final, si todos tuviésemos un poquito la idea de cuál es nuestro ascendente, a lo mejor el horóscopo tomaría un poquito más en cuenta lo que nos va a pasar o no, porque es muy difícil. Al final el ascendente se calcula con la hora exacta de nacimiento, ¿no? Y las casas y dónde van a pasar las distintas cosas en nuestra vida se tiene en cuenta a partir de eso, ¿no? La casa 1 es la casa del yo soy, la 7 la de los vínculos, el yo con el otro, ¿no? La 10 a lo mejor pues la parte más profesional. Entonces, claro, no es lo mismo si yo soy Géminis de Sol o Géminis de ascendente. Me van a pasar distintas cosas, ¿no? Pero ujú, realmente es quedarse muy corto en el horóscopo. Eh, Efectivamente. Y hay más, muchísimas sí. cosas más. más planetas viviendo al lado, ¿no? Todas estas cosas. Claro, y Claro. no es lo mismo, por ejemplo, tener un Sol en Géminis que tener un Sol en Géminis con Mercurio encima, con Venus al lado y bueno, le vamos sumando Mm, como muchísimas capas y por eso todos somos diferentes, ¿no? Y por eso no todos los Géminis o todos los Tauros o todos los Escorpios somos iguales, ¿no? Al final ujú, pues hay que tener en cuenta todo eso. sí. Al final es una Y, ciencia ancestral, ¿no? Es algo que no viene desde lo ancestral, que está súper mirado, súper estudiado, súper desde hace siglos y siglos y siglos, ¿no? Que a veces mm, en este siglo en el que vivimos nos pensamos que lo sabemos todo porque tenemos ahí la firma científica, pero hay ciencias que vienen de mucho más atrás, ¿no? Y que no son, que quizá algún día sean medibles con algún aparato, pero solo que ya funcionan desde la propia experiencia y la propia ley natural al final. Y bueno, pues también hay otra cosa interesante alrededor de la carta, porque claro, yo nazco con una carta y cada día vivo con el cielo colocado de una manera. Entonces, bueno, un poco la pregunta es cómo podemos poner la astrología a nuestro servicio con lo que pasa a día de hoy, ¿no? Mi carta, lo que sé de mí, de mi mapa, con el mapa que tengo hoy para vivirme, ¿no? Claro, sí, ahí podemos tener en cuenta, pues tenemos distintas herramientas al final, ¿no? Por un lado tenemos los tránsitos, que es qué está pasando en el cielo en este momento, cómo eso influye sobre mi carta. Entonces ponemos el cielo encima de nuestra carta, ponemos lo que está pasando ahora encima de nuestra carta. Entonces no es lo mismo a lo mejor que un Plutón en Acuario para una persona que Plutón esté pasando por su casa 2, que a lo mejor está trabajando a nivel de autoestima, mi valor personal, lo que me pagan por lo que hago, pues todos esos temas o que esté pasando en la carta de otra persona por una casa 7 que es el tema de vínculos, ¿no? El yo con el otro. Entonces, un Plutón ahí, que es transformación pura, es un ciclo bestial, porque Plutón además es muy lento, que te va a ayudar, pues eso, a transformar para que tú puedas vivir de una forma mucho más alineada contigo misma, mucho más sana, pero claro, si no eres consciente de eso, de repente la vida te da un vuelco y dices, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? No entiendo. Entonces, es una herramienta brutal de entendernos, ver lo que está pasando en el cielo y entender que realmente pues nadie te está poniendo la zancadilla ahí delante, sino que te están ayudando para que tú evoluciones y que todo eso que te está pasando es para tu mayor bien al final, ¿no? Y verlo desde otra perspectiva muchísimo más bonita y no tan victimista. Eso por un lado los tránsitos, después también tenemos la revolución solar que se calcula teniendo en cuenta tu cumpleaños. No me gustan las predicciones como tal, pero sí ver qué energía está disponible, ¿no? En este año nuevo que entra, cómo puedo aprovecharlo para alinearme cada vez más a ese propósito al que vengo, ¿no? Desde dónde voy a vivir y si realmente pues este año me toca vivir el tema vínculos,
pues saber que a lo mejor tengo que tener más en cuenta al otro, escuchar más, ¿no? No estar tanto en el yo y no escuchar al otro, pues entender un poquito qué se va a desplegar este año y con esas herramientas, pues vivirlo de una forma mucho más consciente, ¿no? Ujú. Y en los Sí, a mí, ay, tránsitos, no, que justo como es que hoy es un día que empieza algo nuevo, ¿no? Y justo has hablado de los tránsitos y claro, hay algo a nivel individual en cada carta individual, solo que también hay algo en movimiento colectivo. Y justo hoy que estamos grabando a 26 de mayo, ¿no? Pues entra Saturno en Aries, que me lo he tenido que apuntar porque mi memoria me hace que se me olviden estas cosas. Eh, bueno, al final hay algo también en el conjunto y aprovecho para preguntarte así, cuéntanos un pequeños tips de este Saturno en Aries, si los tienes ahí presentes. Sí, a ver, Saturno y Júpiter son planetas sociales. Venus, Marte y Mercurio son planetas personales. Y después tenemos los transpersonales, que son Neptuno, Plutón y Urano. Entonces, los más lentos, que son los transpersonales, y los sociales, que ahí se mueven, van un poquito más rápidos que los otros, pero no tan rápido, pues nos traen movimientos a nivel pues, global, ¿no? A nivel colectivo, no solo a nivel personal. Un Saturno en Aries, Saturno tenemos que ver que es un planeta que es el señor del karma también, es el de las lecciones de vida, es el maduro, es el de la responsabilidad y está entrando en Aries. Aries es el yo soy, ¿no? Entonces, claro, es hacernos responsables de quién somos realmente y de qué queremos aportar al mundo, ¿no? Desde dónde lo voy a vivir, pero desde la madurez, no es como que hoy me apetece hacer esto, no, es como que de forma madura, después de todas estas retrogradaciones, después de todos estos eclipses que hemos estado viviendo en los últimos meses, ahora toca tomar responsabilidad sobre lo que queremos hacer, ¿no? Pero de una forma madura. Es un tránsito pues lento, pues que no vamos a ver cambios de hoy a mañana, además que ha entrado Neptuno en Aries también hace poquísimo tiempo, unas semanas, que ahí también Neptuno es el de los sueños, ¿no? Es el mundo onírico también, es qué quiero aportar al mundo, desde dónde lo quiero aportar. Si de ahí, y estos van los dos de la mano, que van a ir juntitos estas primeras semanas, después se van a devolver, van a volver para atrás, van a ir para adelante, estas retrogradaciones que siempre tienen, es para que seamos conscientes de realmente qué es lo que quiero, ¿no? Y si tomamos pues ese Neptuno que está tan en el mundo de los sueños con el responsable y el maduro, es como, vale, ¿cómo puedo realmente desde quien soy y desde quien quiero ser, ¿no? Desde mi esencia, cómo puedo realmente plasmar esos sueños con responsabilidad, ¿no? ¿Qué puedo aportar yo al mundo? Entonces creo que vamos a vivir un gran despertar espiritual y creo que vamos a tener pues muchísimos más, ya no va a ser un tabú hablar de espiritualidad, vamos a ver muchos más a lo mejor emprendedores que se van a lanzar, que van a hacer cosas nuevas, que van a montar un negocio y esto ya no va a ser como, es que tengo estos minerales, es que mira el palo santo, toma que te lo presto para que hagas una limpieza en tu casa, creo que va a ser como mucho más, con mucha más apertura y conciencia que vamos a vivir este proceso, creo que ujú, sí. qué bueno, qué bueno. Cuando te refieres a Urano con los sueños, ¿es que soñamos más Neptuno. o que está relacionado con tus propios sueños de deseos? Sí, Neptuno es el de los sueños en Ah, he relación dicho a... Urano. Bueno, Sí. Sí, no, perdón. Urano es el de los uranazos, que viene algo de repente tin, 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 y nos Vale, descoloca ahí un poco, ¿no? Y es el que Dejarlo mira un poco tranquilo. más hacia el futuro. Neptuno es el regente de Piscis. Cada signo tiene su regencia, vale. digamos, ¿no? Alguien que manda Mm, ahí. Y entonces qué Piscis interesante. es realmente pues, ese signo con profundidad, muchas veces que está conectado pues eso con la parte del linaje, con las vidas pasadas, con lo que no se ve, ¿no? Y Neptuno como regente, pues es un poco el dueño y señor de ahí, ¿no? Y el que cuando está pasando por distintas partes de nuestra carta, pues nos va a ir enseñando cosas. Y Neptuno en este caso, pues son nuestros propios sueños muchas veces. Es lo que, ¿qué es lo que quiero Vale. aportar al mundo? Desde dónde, Ujú, desde quién soy, y tenemos que tener en cuenta que Aries es el primer signo del zodíaco, entonces estamos viviendo un gran inicio otra vez, es el empezar esa rueda zodiacal. vale. Hemos salido de Ujú, Piscis, que es el último,
con todos esos sueños ahí a flor de piel, qué vengo a aportar al mundo, qué quiero traer nuevo, desde dónde quiero vivir esta vida realmente, y vamos a empezar pues esta nueva rueda zodiacal pues con esas ganas de vivirlo, ¿no? Desde un punto muchísimo más coherente, consciente con quién somos. Y tenemos que tener en cuenta que esto no pasa en cualquier momento, que Neptuno en Aries no llevaba ahí desde 1865, se dice pronto. Entonces, claro, estamos viviendo, esto es algo colectivo muy grande que se va a vivir. Que no vamos a verlo de un día para el otro porque son muy lentos y se van a devolver y van a volver a ir para adelante y para atrás, pero que creo que tenemos la gran suerte de estar viviendo ahí un momento muy especial de la historia. O sea que también Sería estamos súper interesante ver qué alineadas pasó para en grabar esto. 1865, a ver qué Siempre, movimientos siempre hubo, son ¿no? cosas diferentes, porque al final no todo estaba en su mismo sitio, ¿no? Entonces Saturno no Ya, acompañaba a ya, ya, Neptuno, ¿no? ya, ya. Entonces son como, todo va cambiando, ¿no? Las Pero sí que hubo combinaciones. grandes hitos cuando Neptuno pasó por ahí, ¿no? La Revolución Francesa se dice también, que fue un momento en que Neptuno estuvo Totalmente. ahí. Pero bueno, cada vez al final el colectivo va cambiando y a nivel astrológico, pues ya decía María, ¿no? Lo que pasa arriba pasa abajo, pero el cielo no estaba Mm, nunca igual como está ahora, ¿no? Y ahora claro. mismo lo que estamos viviendo es ese gran despertar espiritual porque ciertas cosas están en ciertos sitios y que nos van a ayudar pues a conformar esta parte de la historia que es totalmente diferente a otras, Ujú. ¿no? Qué Creo que va a ser. bueno. Sí, Decía sí. que Y como estamos muy decías tú, María, que alineadas, ¿no? estamos muy Estamos en alineadas, sí. ello. Eso es. Sí, y no lo hemos hecho apuesta, ¿eh? Porque anda que no nos No, ha costado quedar. ya, totalmente. Queríamos Sí, haberte traído sí, a qué principios bueno. de año para que nos hablaras de Y 2026. bueno, a 2026, mira mediados dónde también estoy yo. está bien. 2025. 2026. Estoy en el futuro. Llegaremos también. Bueno, claro. Y entonces, así por elegir algo, ¿qué es lo que más te gusta de la astrología? Para mí es el entendernos, el entenderme primero a mí, ¿no? Y ayudar a entender a otros también sus propios procesos y que se entiendan a ellos mismos, porque muchas veces se sienten como raros con eso, ¿no? No entiendo por qué me pasa esto. Sí. Entonces es como realmente ayudar realmente a entendernos muchísimo mejor, ¿no? Es como Mm, de repente es como, jo, es que no sé por qué me pasa esto, por qué tengo este miedo, ¿no? Y realmente ujú, es verlo desde otra perspectiva, entender que todo es así, pasa por algo, no eres tú la rara ni nada de eso. Y siempre cuando hago una carta, siempre lo que me sale siempre decir es ahora te veo, ¿no? Como en la película de Avatar, porque es como ujú, ver a la persona con todas sus capas y con todas sus cosas y no quedarte solo en esa máscara que enseñamos que realmente es el ascendente de primeras, ¿no? Y es el entendernos. Yo creo que es una herramienta de desarrollo personal que todo el mundo debería tener su carta, que creo que debería ser algo que en la escuela se enseñara o se pudiese ver, ¿no? Para que mm, esos qué muy adolescentes que bonito. están ahí en un proceso a lo mejor difícil de entenderse, de saber qué quieren elegir, qué necesitan, cómo pueden realmente, hacia dónde quieren ir realmente y creo que es una herramienta de gran ayuda, ¿no? Mm, para ese sí. desarrollo ahí. De hecho, por ejemplo, en Alemania, en las escuelas Waldorf, la mayoría de acompañantes están Ajá. formadas en astrología, ¿no? Para poder Ujú. entender a ese peque, ver desde dónde accionan, entender su mundo emocional y ver también pues, todas sus potencialidades y todo. Entonces, es realmente creo que algo muy necesario. Esto yo te Sí, escucho y esto me pasó a mí, o sea, quiero decir, a mí la astrología me ha ayudado a ordenarme un poco, a veces en ese mm, caos, cuando sobre todo, bueno, al final cuando uno se pone atención es porque en algún momento se siente desatendido, ¿no? Entonces a mí me ayudó a sostenerme, a poner palabras, a poder hilar cosas mías, en algunas resonaba y en otras no, porque yo he tenido el ascendente cambiado, que casualmente era un signo importante en mi madre, entonces también había ahí un cruce donde también me reconocía en algunas cosas. Y también el nuevo descubrimiento de mi nuevo ascendente ha sido como de, wow, ahora entiendo mucho más a ciertas cosas que no me estaban cuadrando del todo. O sea, que también en este hilar fino, en este ayudarte, ¿no? A ponerte palabras. El libro de instrucciones, que el mapa no es el territorio, por supuesto que no, yo creo que esto es algo importante. Solo que, bueno, pues que venimos con un manual. No sé si es un libro de instrucciones, pero un manual al que puede ser muy potente mm, para autodescubrir. sí, a mí me parece muy interesante. O sea, lo estaba hilando también con nuestras constelaciones, María. El ahora te veo, ¿no? Ostras, ahora te veo. Es que es como la primera frase
de las constelaciones. Ahora te Sí. veo Y en tal y la como sala de eres. psico, porque yo sí me voy Y en la sala de extrapolando, psico, lo primero total, que es verdad. devolvemos Claro, en la resonancia es vienes aquí. de un fin de Te psico veo, ahí. sí. Claro. Ahora Sí, te veo es con todo verdad, lo que tú además. eres. Eso es, eso es. Y otra cosa que me resulta súper interesante es el carácter evolutivo que le das, no de predictivo, de, ay, ¿qué me va a pasar este año? Entonces este año se va a cumplir. Esa ansiedad que tenemos siempre, que María y yo pues intentamos también transmitir con estos episodios, ¿no? El podcast, ¿no? El poder vivir en el presente, ¿no? No tanto en el es que soy así y es que voy hacia allá, sino, vale, es que ahora mismo estoy así. Entonces, ¿cómo, no? Esto, la carta natal, la revolución, los tránsitos, el conocer el día a día que está pasando, que te ayuda más, ¿no? A estar en el presente. Y este enfoque, ¿no? De evolutivo, psicológico, o sea, es como que centra, siento que centra mucho, no tanto en el qué va a pasar en el horóscopo semanal, que me ha dicho que voy a conocer al amor de mi vida y es que no viene, ¿no? Es que Que a lo mejor el no amor de mi quedarte vida con es una eso. película que de repente me hace clac y yo lo tenía puesto ahí en Claro, una persona que... No, porque también hay claro, algo eso de, es, vamos a ver, nos alineamos con lo que hay y el libre albedrío está ahí y oye, las cosas pueden ser muy profundas o pueden ser sencillas y muy en la vida cotidiana, que no... O eso sea, quiero es. decir, con esto que acabas de decir, creo que... Sí, totalmente, pero también tenemos, también lo veo desde el punto de que a veces estamos esperando ese amor de nuestra vida, porque hay algo en nuestra carta que realmente es como, no consigo ser yo conmigo misma, siempre quiero yo con Eso alguien, es. ¿no? Y entonces entender que eso es algo, es una cosa que te viene desde ahí y que tú lo que vienes a aprender es estar contigo misma y desde ahí después buscar al otro, porque tienes a Juno ahí en la casa 7 al lado de tu sol y es que estás buscando a tu mitad, es entender que Mm, vale, sé que en algún momento me llegará, pero mientras tanto quiero ser yo conmigo misma, ¿no? Entonces también es el entender que eso por es. qué estoy todo el rato buscando a alguien, pero porque realmente desde mi carta lo vivo muy intensamente y es algo muy importante Ujú, para mí, ¿no? Entonces también entender esa otra parte y saber es que, claro, me pasa esto por esto, pero mientras tanto voy a aprender a amarme a mí y desde ese amor hacia mí mismo, pues ya... encontraré a alguien o llegará alguien a mi vida, eso ¿no? es. Entonces, Mm. ver esa parte también es muy interesante. Y a veces Sí, también mucho. como prepararnos para ver, por, o sea, en esto de, no sé, yo nunca he hecho revolución solar, pero sí tener en cuenta los tránsitos y de, ostras, viene algo por aquí que va a ser movidito. Y a veces es simplemente prepararme, igual luego no lo vivo tan movidito, porque he tenido Ujú, cierta conciencia, me he buscado por dónde sostenerme y también es un poco, pues eso, es alinearme conmigo y con lo que hay. ujú, Sí, sí, la totalmente. revolución al final nos da como ideas, ¿no? Al final es como, si sé que es un buen año para estudiar, porque tengo mucha apertura mental hacia ello y seguramente ya hasta me he apuntado a algo inconscientemente, pero digamos que de forma inconsciente yo ya sabía que quería hacer esto, ¿no? Y en la carta ves, pues es un año buenísimo para estudiar, ¿no? Entonces, pues te pones, o para escribir un libro, o no sé. Entonces, Mm, siempre se puede ir viendo, ¿no? Muchas veces decimos, jo, es que tengo un libro ahí escrito, pero no lo he sacado. Y después vemos una revolución solar que es que no ha llegado el momento de publicarlo. En tal fecha, públicalo porque va a ser un éxito, ¿no? Entonces, desde ahí también se puede ver, ¿no? No desde la parte de voy a tener un accidente, me va a pasar no sé qué, no desde esa parte tan claro, negativa y tan no. esto. Yo voy a cumplir años la semana que viene y he tenido una revolución solar muy movidita este año y así lo he vivido de una forma muy movidita. Tenía Urano encima de mi luna. Entonces, Urano, que son esos uranazos, las cosas que llegan de repente encima de tu mundo emocional. Cuando vi, cuando vi realmente mi revolución, dije, a ver lo que me espera este año, ¿no? Pero ya lo vives de una forma de, ok, vamos a ver lo que pasa, perdonadme porque me estaban llamando desde aquí, no sé si sonó Tranquila. algo. No, está Eh, todo bien. y nada, pues eso, que no es predisponerse y pensar, "Buah, va a ser un año de o lo que sea, ¿no? Pero decir, pues bueno, vamos a ver y desde la parte también de, ok, este año va a ser un año de evolución, un año de transformación, vamos a ver qué es lo que va a pasar y vivirlo también pues con esa alegría de decir, voy a estar muchísimo más alineada conmigo misma después de que pase este año y voy a sentirme, a lo mejor habrá momentos en que no estoy bien o lo que sea, pero entender que todo eso va a ser parte de poder estar bien después y muchísimo mejor de lo que habías estado antes y muchísimo más alineado contigo mismo, ¿no? Entonces también hay esa parte.
qué bueno. Oye, y esta suma que tú haces de herramientas con la astrología, con la hipnosis, ¿no? Bueno, no sé si tienes algunas herramientas más. ¿Cómo es esto de sumar dentro de las sesiones junto con la Sí, astrología? a ver, al final, a mí, yo lo que pensaba es, cuando yo hago también sanación energética y canalizo pues eso, al hacer la sanación energética, me llegan mensajes, canalizo y veo cosas, ¿no? Y no es lo mismo que yo te cuente que te he visto esto, te he visto lo otro, que a lo mejor que la persona lo pueda vivir. Entonces, por eso me he metido en la hipnosis. En primer lugar, era desde ahí, ¿no? De decir, jo, es que me gustaría que la persona pudiese ser consciente de lo que yo he vivido o de lo que yo estoy viendo Ujú. para poder realmente entenderse muchísimo más. Entonces, lo primero eran como las hipnosis regresivas, era lo que más me llamaba la atención, pero después de estudiar hipnosis clínica emocional, para mí dio un vuelco profundo, porque es entender la carta y ver realmente, pues eso, a lo mejor patrones repetitivos que estamos haciendo sin darnos cuentas, bloqueos, traumas a lo mejor que tenemos que sanar y poder a través de la hipnosis clínica emocional hacer un cambio a que esa persona se encuentre muchísimo mejor es brutal, porque la hipnosis clínica emocional al final tú la puedes hacer sin nada más. Puedes hacer hipnosis para dejar de fumar, para Mm, adelgazar, para todo, ¿no? Para cosas muy terrenales también, no solo en la parte, pues eso, de sanación, de sí, traumas y de todo esto, ¿no? Podemos espiritual. verlo desde ese lugar también. Pero realmente muchas veces estamos tan desconectados en el día a día que no somos ni conscientes de lo que nos está pasando porque no nos paramos a pensar. Y entonces cuando tenemos esa carta delante y decimos, mira, este es mi mapa realmente, ¿no? Esto es lo que conforma, pero realmente no estoy consiguiendo llegar a lo que quiero llegar o no me encuentro bien conmigo mismo, pero no sé lo que me pasa. Y empezamos a ver realmente pues que esa luna a lo mejor tiene un cierto mecanismo lunar que siempre me está haciendo repetir patrones o que tengo este Quirón y esta Lilith que, con estos miedos y que podamos realmente pues trascender estos miedos a través de la hipnosis es brutal, porque la hipnosis tiene... realmente es muy rápido de ver efectos. Con una sesión de hipnosis ya has visto, ya estás en otro lugar. Y bueno, dependiendo de lo Bueno, que sea, pues necesitamos algunas sesiones más, pero poco a poco pues ujú, empiezas a ver pues cómo todo se va alineando y todo va siendo muchísimo más fácil. qué Entonces, bueno. para mí es una herramienta que me encanta combinar y que creo que es muy potente. Mm, sí, tiene pinta, desde luego. Muy bien, y antes comentabas, ¿no? Cuando hablas de la carta natal, para hacer a los adolescentes, ¿no? Que están ahí en ese proceso. Al principio comentábamos que te has formado en astrología infantil. Esto, también como profesional de la educación que he sido, ¿no? Y que soy, ¿puede etiquetar o es algo evolutivo también? ¿No? Porque muchas veces no nos quedamos en, es que me han dicho que es mm, Piscis, y entonces, y es que es Piscis, ¿no? Es como incluso las etiquetas de, es que es Sí. TDAH, es que, bueno, pues vamos a ver cómo podemos Los evolucionar esto, cajones, ¿no? ¿Cómo podemos, ¿eh? los cajones, digo, Los que cajones, no ¿no? sirven. Sí, a ver, Como dejar em, claro, ¿no? claro, a ver, yo para mí la astrología infantil es un mundo totalmente aparte. Yo me hice un máster en astrología infantil porque me parece súper importante poder acompañar a los niños sin etiquetar y realmente dentro del propio mundo de la astrología hay personas que están en contra de hacerle la carta a los niños, ¿no? Pero depende desde qué lugar lo haces y cómo lo haces. Porque al final no se trata ni de diagnosticar ni de etiquetar, se trata de tener herramientas para acompañar a esos peques con amor, respeto, cariño, entendiendo su individualidad, porque al final cada ser es diferente y muchas Ujú, veces no somos ni conscientes como padres las proyecciones que le estamos haciendo de nuestras propias heridas, así como de las ujú, expectativas que tenemos. Es muy sí, complicado hacer la carta a los niños, porque claro, no le estás hablando al niño, le estás hablando al papá que a lo mejor tiene una expectativa de su propio hijo y que cuando le estás diciendo ciertas cosas, a lo mejor le puede costar. Tienes que ser como ujú, muy cuidadoso a la hora de muy poner palabras. cuidadoso. Sí, porque es Mm, complicado, porque tú no sabes qué es lo que el papá piensa de ese peque, ¿no? De su hijo, que al claro. final piensa que le conocen Ujú, más que a nadie, pero cuando se despliega esa carta y ves todo eso, pues al final pues consiguen entenderlos mejor también, ¿no? Es ujú, muy curioso porque
cuando son papás y hijos, hijas que tienen cartas muy diferentes, ¿no? Digamos que unos papás con mucha energía Tauro, por ejemplo, que son muchísimo más tranquilos y que tienen un bebé, un niño, una niña con una energía, por ejemplo, ariana, muy Aries, mucho más movidos. Entonces, claro, ya no es solo para esos papás ese peque es muy movido, ¿no? Porque no entienden cómo, porque ellos son muy tranquilos y esperan que su hijo, Claro. pues a lo mejor que sea igual que ellos. Entonces, ahí ya hay, pues eso, ¿no? Ya le ven como, son las expectativas de los propios papás, ¿no? Pero Sí. si podemos entender que ese niño lo que necesita es movimiento, que no le pasa nada, que no tiene un TDAH, que no le pasa absolutamente nada, que lo que necesita es movimiento y poder acompañar a ese niño desde ese lugar, ¿no? Porque en todas las cartas tenemos muy en cuenta los elementos, los 4 elementos, pero en la Ujú, infantil más que nunca, porque no es solo ver, pues este niño tiene mucho fuego, sino ver, tiene mucho fuego, pero además a lo mejor le cuesta expresar esas emociones, ¿no? Entonces, ¿por qué está viviendo tanto fuego y le cuesta expresar esas emociones y tiene una falta de agua? ¿Cómo podemos hacer para acompañar a ese niño con esa falta de agua ujú, para realmente poder acompañarle, ayudar, ¿no? Porque al final, pues eso, un niño que está ahí reprimido y que le cuesta expresar las emociones, pues al final pues las va a hacer desde la energía más conocida, que va a ser, pues eso, a través de la energía de fuego pues eso, con mucho movimiento, con a lo mejor con gritos, con otras cosas, pues porque tiene que expresarse y es su forma de hacerlo. ujú. Hay algo muy Pues Sí, interesante. Dale, dale, Marta. sí, muy interesante, ¿no? Que a raíz de esto estaba, ¿no? Escuchándote e hilando. Bien entendida, bien hecha, bien explicado, se podrían evitar ciertas etiquetas, ¿no? Pues sí, es muy movido, hiperactividad, TDAH, no, lo que le pasa es esto. Aparte de que le pasen otras cosas, ¿no? Pero claro, creo que tiene que estar como súper bien contextualizado, encuadrado, entendido, o sea, muy bien sí, explicado, ¿no? Como tú sí. estás diciendo. Sí, porque además ya no es solo ver pues, todos los talentos y dones que tienen esa carta y lo que puede llegar a ser, que nunca decimos, no, mira, es que va a ser profesor, va a ser médico. No, no lo hacemos Mm, nunca desde ese lugar, sino que, mira, pues tiene mucho interés en esto y esto y esto. Su Mercurio nos indica que su mejor forma de estudiar es así, así, así. A lo mejor es un Eso es niño muy que necesita una interesante. forma de estudiar totalmente diferente. Por ejemplo, hermanas que una lo que necesita es su tiempo, su espacio y estar ahí, pues su ratito de hacer sus deberes y sus cosas, y otra que no, que tiene una forma de aprender pues muchísimo más a través del cuerpo, viviendo, yendo a un museo, viendo una obra de teatro relacionada, leyendo un libro de algo, pero que no puede estar quieta sentada y estudiando como la otra hermana, ¿no? Son procesos totalmente distintos que se tienen que acompañar de forma diferente, ¿no? Y eso lo mismo, Ujú, desde dónde toma acción ese niño, ¿no? Desde cuál es su Marte. Es un Marte mucho más tranquilo, que le cuesta tomar acción, al que le tienes que echar una manita para que se atreva a hacer cosas, o es un Marte de fuego que no está quieto, que está todo el rato yendo de un lado al otro y que a lo mejor le dices, mira, es que necesitamos empezar y terminar una cosa, no ir de 100 eso cosas en es. 100 cosas, ¿no? Pues desde ahí también, y también pues ver a lo mejor esas vulnerabilidades que pueden, emocionales que pueda tener y que diga, jo, es que siempre está intentando ayudar a otros y está pues lo que estoy viendo es que está siempre intentando complacer, ¿no? Y realmente pues está olvidando de sí mismo. Entonces ver pues Ujú, todas estas cosas y poder ayudar a ese peque pues realmente, ¿no? A tenerse en cuenta en las otras relaciones y ver realmente cómo podemos ayudarle pues a desplegar a través de juegos, a través de propuestas realmente ujú. y que se pueda sentir mejor ese niño, ¿no? Esa niña. Qué Sí, bueno. has dicho un montón de veces la palabra cómo, y yo creo que ahí está el punto importante. No es el qué, no es lo que pone en su Eso carta, es como. el cómo, y cómo yo lo aterrizo. Yo te escuchaba y decía, claro, también como mamá o como papá, te puede hacer tomar conciencia de, espera, esto es tuyo, esto sí que es súper tuyo, y sabes que pues igual tienes que hacer una adaptación, un ajuste para estar en esa otra energía que no tiene tanto que ver contigo. Entonces no es el qué, tú eres no sé qué, ¿no? Tú tienes tú. No, es el cómo, es que igual tu cómo es distinto a mi cómo y eso es un momento de encuentro que puede ser maravilloso.
Claro, sí, Sí. eso en la astrología infantil se tiene muy en cuenta, el ambiente familiar con quien vive, ¿no? Ya no solo mamá y papá, pero si hay una abuela conviviendo o si el peque pasa mucho tiempo con la abuela se tiene en cuenta y también, y se hace pues lo que es la sinastría, ¿no? Poner una carta sobre la otra y ver realmente cómo Mm. esas energías se combinan y qué es lo que necesita ese peque. Si son cartas muy diferentes, pues muchas veces pues puede haber esos choques, ¿no? Y cómo podemos hacer para integrar esas diferentes energías y ver qué es lo que necesita mi hijo, qué es lo que necesito yo, porque no me puedo olvidar de mí mismo, también en la ecuación está claro, pero también entender lo que necesita él, ¿no? Un niño con una luna acuariana que a lo mejor un día necesita mucho cariño, mucho mimo y mucha contención, a lo mejor al día siguiente se enfada y lo que necesita es estar solo, ¿no? Pero comprender que en ese momento pues necesita estar solo y tú a lo mejor como luna en Tauro que lo que necesitas es abrazar, ahí contener, darle mimos, entenderle, preguntarle, pues tu hijo en ese momento no lo quiere y tienes que respetar esa parte también, ¿no? Entonces, es entendernos el yo con el otro, ¿no? En todo el ambiente y todo ese ambiente familiar, ¿no? En todos los que somos. Y Qué Jenny, ¿qué es lo bonito. que más agradeces en tu vida a la astrología? Qué complicado, porque es como, realmente es como entenderme a mí misma, estudiar astrología infantil para entender a mis hijos, realmente es como, primero, antes que nada lo hice por mí, entonces realmente fue como, yo estoy muy agradecida de poder estar viviendo este proceso y en este momento de poder acompañar a otros a entenderse a ellos mismos, ¿no? Mm. Realmente es a nivel de desarrollo, pues eso, de lo que he venido a hacer, porque he estado muy lejos de todo esto y ahora me encuentro muy bien y muy, no sé, ahora estoy muy feliz. Entonces es como, la vida también puede ser bonita. Encontraste al amor de tu vida que salía en el horóscopo, la super pop. Sí. Qué bueno, qué Sí, bueno, qué bonito. Pues bueno, vamos a ir terminando y bueno, ya como se dice, como ritual o Sí, como, bueno, sí, no sé, ya de los capítulos que un tenemos, patrón repetitivo. patrón repetitivo, ¿no? De los capítulos que tenemos con invitadas o invitados, nos gustaría bueno, que dejases una pregunta para la siguiente o el siguiente invitado. Lo que no sé es si decirte primero la pregunta que tienes para responder o después. lo que tú prefieras. ¿A ti qué te viene, María? Yo estaba diciendo, venga, Marta, decide. Venga, Marta. Venga, pues la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que recibiste un masaje profesional? Profesional, vale, ahí cambia el matiz. Sí, no de estos de andar por casa con el churri y tal, no, profesional. Y no De un mi marido masaje, muchas veces. y no De un mi marido, masaje de fisio, eso no valía. No, masaje de Masaje por de placer, placer, gusto. sí. un masaje de placer, de gusto. Pues hace un año estuve en Istambul y ahí pues fui a un sitio de estos, ¿cómo se llama? Los Amán. baños turcos y me hicieron pues eso, para mí fue lo más Mm. maravilloso. Yo digo, quiero ir a Estambul otra vez a ese sitio en concreto para que me vuelvan a hacer lo mismo, de verdad, fue lo mejor del mundo, lo mejor que he vivido, el que te hiciera pues eso, primero el baño y después el masaje y el todo fue lo más maravilloso. Después de eso sí que me di algún masaje. Eh, es una fisioterapeuta, pero también tiene, pues eso, también trabaja con las energías y tal, y muy bonito también. Y después eso, soy luna en Tauro y mi marido conoce mis necesidades y sabe que me gustan mucho, así que también me suele dar masajes. Tengo Bueno, mucha o suerte sea ahí. Y que creo que estás ahí alineada A con la Laura le va a pregunta. encantar tu respuesta, Sí, que a fue la Laura le va a persona encantar. que la generó la pregunta. Sí. Le va a gustar, sí. Vale, y deja tu pregunta para la siguiente invitada Mi o pregunta, a ver, invitado. ¿cuándo fue la última vez? Vamos, que no sabemos para quién es, entonces pues ahí va. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste dedicarte realmente un tiempo a ti mismo, sin que fuera por necesidad, sino por placer? Qué bueno, Muy bien, me gusta. interesante. Qué bueno. Bueno, Muy bien. Jenny, yo creo que Bueno, nos has abierto sí. un mundo para explorar, para ir profundizando, que puede ayudarnos mucho.
Y bueno, también cuéntanos un poco dónde te podemos encontrar. Bueno, aprovecho para decir que tienes unos posts geniales de las cosas que se mueven Sí, en el cielo y que te ayudan a aterrizar, pero bueno, cuéntanos un mm, poquito para las sí, personas que les pique el gusanillo por dónde encontrarte. Estoy en Instagram como astróloga del alma y en TikTok. Y la muy página bien. web está en construcción, pero todavía no está. Pero bueno, por ahora en esas dos redes sociales y bueno, intentando ser ahí constante, pero bueno, a veces con el día a día ya sabemos, ¿no? Como nos ha costado aquí también encontrarnos hoy después de Sí, meses, pues lo mismo, ¿no? Efectivamente. Intentamos ahí la constancia o por lo menos pues eso, intentando hacerlo desde el placer y pues eso, Ujú, compartiendo siempre y cuando puedo, ahí estoy. muy bien. ¿Y este sábado o este viernes? ¿Este sábado puede ser? Este sábado por la mañana, Tenéis sí. un taller, ¿no? ¿Tenéis un Tenemos, tallercito? sí, tenemos un tallercito junto con Mariel Sejas, que es maestra en Reiki, y vamos a hacerlo en Torrelodones, vamos aquí, Comunidad de Madrid, y es un taller para conectar con nuestro poder interior. Vamos a trabajar, pues eso, desde la parte energética, desde la parte astrológica, entendiéndonos pues un poco lo que nos mueve, quiénes somos, pues todo eso, ¿no? Y después también vamos a hacer una hipnosis que va a ser muy bonita para conectar ahí con esta energía que tenemos y que muchas veces, pues eso, con el día a día estamos tan desligados, ¿no? De todo y de todos, que hasta de nosotros mismos y que, pues eso, un espacio ahí de 3 horitas y media para volver a Muy nuestro bien. ser, para volver a conectar con nosotros mismos y nosotras mismas, para intentar vivir un poquito más alineados. Mm. Qué Muy guay, bien, que se pues van os abriendo más deseamos espacios, mucho ¿eh? Qué éxito. guay. Esto Sí, me alegra tanto el corazón, sí, desde la de disciplina verdad que que sí. sea, desde la mirada que se abran Mm, espacios en esta búsqueda del bienestar para el ser humano, para mm, ir eso encontrando un es. poquito más, vivir en nuestra esencia, en nuestra pura humanidad, con toda su belleza, también con la dureza que nos lleva también a la belleza. Mm, Creo que es un regalo para todos, para las nuevas generaciones, creo. Va a ser eso importante, es, potente. Jo, qué pues guay sí. escucharte. Bueno, Muchísimas No, muchísimas desde gracias a gracias. luego vosotras, de verdad. a ti, Muchísimas ha gracias, me ha sido un encantado placer. compartir este ratito con vosotras. Pues Esperamos nada, a haremos una nuestros parte 2 oyentes, entonces. sí, a nuestros oyentes seguro que Sí, también les enciende muchas luces porque creo que el sí, mundo de la astrología despierta muchas preguntas. Así que sí, eso es. maravilloso. Bueno, pues muchas gracias, Jenny, y un placer, María. Chao. Gracias, chicas. Adiós. Chao. Adiós. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado nuestro capítulo de hoy, no te pierdas los siguientes. Suscríbete a YouTube, Spotify y síguenos en Instagram, Invisible a los Ojos 111. Déjanos tus comentarios, estaremos encantadas de leerte.